Hola hermano, muy buenas tardes. Dios le bendiga a cada uno. Como siempre, es un placer poder estar conectados y poder enseñar la palabra de Dios. A pesar de no poder verles, sé que me están escuchando y espero que usted pueda estar concentrado ahí en su casa, pueda estar conectado ya para escuchar el mensaje del día de hoy. Bien, espero también que el día domingo se haya podido conectar y haya podido ver los cultos. Espero que no se lo haya perdido. Bien, quisiera también aprovechar de poder invitarles a los que puedan, y obviamente también Pastor les autorice, a tomar el seminario. Y ya esta semana que viene, ahora este fin de semana, comienza el seminario y vamos a tener la materia de lo que es escatología. Ojalá puedan tomar y puedan participar y aprender de los eventos futuros, de la venida del Señor. Bien, y aprovechamos de estar orando también por aquellos hermanos que se encuentran delicados de salud. Algunos están notificados, encerrados en sus casas, otros están hospitalizados, otros están complicados también. Y en fin, hay varios hermanos medio complicados de salud en cuanto, o sea, aquí en la iglesia, y le pido que puedan estar orando y que Dios pueda estar obrando en la vida de cada uno de ellos. Bien, vamos a orar para así ya poder comenzar el culto de este día martes. Le pido que pueda tomar su Biblia, hermano. Vamos a leer varios pasajes hoy de la Biblia. Vamos a leer bastante. Quisiera leer harto el día de hoy. Y le pido que usted pueda estar ahí con su Biblia, me pueda seguir en la lectura. Quiero que pueda concentrar y que no se distraiga en la lectura bíblica. Y le pido que también puedan ustedes estar de alguna forma bien pendientes del mensaje, y que las cosas de la casa o lo que está ocurriendo ahí en su casa o donde esté viendo el culto no lo distraigan. Bien, vamos a orar, comenzamos el culto del día martes, día de hoy. Bien, amado Dios y Padre Celestial, gracias por este culto que nos permite poder participar. Bendiga su palabra, prepare nuestros corazones, enséñenos, Señor. Ayúdenos, Señor, a poder comprender todo lo que usted nos va a enseñar. Oramos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Hermano, el mensaje del día de hoy se llama Más que una Semana Santa. ¿Bien? Así se llama el mensaje, Más que una Semana Santa. Estamos entrando a una, como podría decirse, fiesta o evento muy popular en esta parte del mundo. Porque en otras partes del mundo no se celebra o no es muy popular esto de Semana Santa, principalmente en países árabes donde reina lo que es el musulmán, y en países asiáticos donde no es muy conocido el cristianismo, no están muy familiarizados. Sin embargo, esto de Semana Santa, este título de Semana Santa, nosotros no lo vemos en las Sagradas Escrituras. Nosotros no vemos un mandato de celebrar Semana Santa. ¿Qué es esto, cierto? Todos los domingos son iguales del año, hay que celebrar la resurrección de Cristo. El sacrificio de Cristo debe estar presente todos los días en nuestra vida. O sea, esto es Semana Santa, de alguna forma es un título que ha puesto la Iglesia Católica. Pero yo al título del mensaje le he puesto Más que una Semana Santa. ¿Y por qué he puesto este título? Porque, hermano, Dios no quiere que vivamos una Semana Santa. Hermano, Dios quiere vidas santas. O sea, Dios quiere que cada día usted viva de una manera santa. Dios quiere que cada día usted de alguna forma recuerde el sacrificio de Jesús en la cruz. Dios quiere que todos los domingos usted se congregue y celebre su resurrección, no solamente un domingo. La gente se acuerda de alguna forma solamente en esta fecha de lo que hizo el Señor en la cruz, y muchos aún así ni siquiera lo entienden bien. Pero entonces Dios no quiere una Semana Santa, Dios quiere vida santa, Dios quiere que vivamos todos los días una vida santa, ¿bien? Ahora, hay que llevar una vida santa, hermano, porque Dios pide que seamos santos, ¿bien?
entendiendo qué es ser santo. Bien, quiero que puedas entender que cada cristiano debe practicar lo que es la santidad, porque Dios pide que nosotros nos santifiquemos cada día. No pide que santifiquemos una semana, sino pide que nos santifiquemos todos los días. Ahora, el pecado y la santidad son dos cosas que están totalmente opuestas. Bien, el pecado y la santidad son cosas opuestas. No hay nada que de alguna forma la una con la otra. Son cosas opuestas, totalmente diferentes. Bien, ahora uno practica una o practica la otra. O sea, yo practico santidad o practico el pecado. No puedo querer practicar las dos. No puedo practicar las dos. Termino practicando una o practicando la otra. Pero no puedo congraciarme con las dos o pretender todos los días estar viviendo en santidad y a la misma vez estar practicando el pecado. Ahora, si yo decido practicar el pecado, no voy a poder estar en santidad. Bien, escúcheme bien. Si decido pecar el pecado, entonces no voy a poder practicar o vivir santidad. Quiero que pueda quedar esto bien claro. Porque como vemos que el pecado y la santidad son cosas opuestas, entonces cuando yo decido vivir en pecado, es imposible que a la misma vez yo pueda disfrutar, vivir, obedecer a Dios y vivir en santidad. No se puede practicar las dos cosas. Ahora, no solamente, hermano, no voy a practicar santidad si yo he decidido practicar el pecado. Y es aquí donde vamos a centrar el mensaje del día de hoy, entendiendo de alguna forma en su contexto lo que estamos viviendo esta semana para el mundo entero, lo que es Semana Santa. Por el mundo entero esta fecha la conoce como Semana Santa y de alguna forma yo siempre digo, en esta época el ser humano está como más blando, como que su corazón está más abierto a escuchar el Evangelio, de alguna forma a recibir cualquier enseñanza de parte del Señor, como que algo esta fecha su corazón se abre, ¿bien? Pero entonces volviendo a lo que estamos, es que quiero que en esta parte vamos a enfocarnos el día de hoy. Cuando uno decide vivir en pecado, no puede practicar santidad, pero hay algo peor aún, que cuando uno decide vivir en pecado como creyente, uno pisotea la sangre del Cordero. Bien, hermano, cuando nosotros decidimos vivir en pecado, pisoteamos la sangre del Cordero, pisoteamos su sacrificio en la cruz. Bien, el mundo quiere celebrar una Semana Santa, pero con su vida pisotea, rechaza su sacrificio del Cordero en la cruz. Y los cristianos muchas veces hacemos exactamente lo mismo con nuestra vida, con nuestra decisión de decirle sí al pecado, terminamos pisoteando la sangre y el sacrificio de Jesús en la cruz. En estas fechas que estamos viviendo, es muy normal ver en la televisión muchas películas de Jesús. Yo habré visto en lo personal más de 20 veces la película Jesús de Nazaret. Es una de mis películas favoritas. Pero también vemos, hermanos, documentales relacionados con la vida de Jesús. Ahora hay series relacionadas con la vida de Jesús. Y esta fecha claramente los canales todos transmiten películas bíblicas o películas de la Pasión de Cristo, porque estamos viviendo en esta fecha y el ser humano le gusta ver también este tipo de películas. Ahora, y hay varias cosas que de alguna forma nos hacen recordar el sacrificio de Jesús.
Sí, acá en Iquique hay una tradición, hermanos, es que la gente que no es cristiana, incluso ellos suben el cerro, suben hacia la cruz que está ahí arriba. No entienden el verdadero significado, no entienden el sacrificio de Jesús en la cruz, pero igual en esta fecha recuerdan, entre comillas, yo puedo decir, algo, saben de quién es Jesús. Entonces, en esta fecha están más abiertos, pero yo quiero enfocarme el día de hoy en el mensaje que es que con el pecado que nosotros practicamos, pisoteamos y no valorizamos el sacrificio de Jesús en la cruz. Bien, quiero comenzar a leer el libro de los Hebreos, capítulo 10, y vamos a dar lectura del versículo 1 hasta el versículo 31. Vamos a leer bastante y luego también vamos a leer otras porciones de las Escrituras, pero es necesario que podamos entender lo que dice el libro de los Hebreos, capítulo 10, versículo 1 al 31. Si me acompaña ahí con su Biblia, vamos a dar lectura. Vamos a dar lectura. Usted sígame ahí bien concentrado en lo que vamos a leer y dice: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfecto a los que se acercan. De otra manera que carecían de ofrecerse, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y los machos cabríos no puede quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo: primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron las cuales cosas se ofrecen según la ley. Diciendo luego: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero, para establecer esto último. En esa voluntad somos sacrificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho: este es el pacto que haré con ellos. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en su mente le escribiré. Añade: nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazones sinceros, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia, lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme sin fructuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. Porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios.
El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviera por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciera afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Bien, espero que haya podido comprender un poco la lectura de este capítulo que acabamos de leer, pero comenzamos el capítulo hablando acerca de los sacrificios que se presentaban en el Antiguo Testamento con corderos, y que todo esto era sombra de aquello que un día realmente iba a suceder. Ahora, es interesante notar algo, hermanos, que la sangre es importante. La sangre, hermano, que corre por nuestras venas es importante. La sangre de los animales también. Al punto de tan importancia tiene la sangre que cuando Dios, de alguna forma, antes de que pusiera las leyes al pueblo de Israel sobre qué animal comer o no comer, Dios de inmediato dijo que estaba prohibido comer sangre. De hecho, quiero que podamos ver, antes de seguir explicándome mejor el capítulo que acabamos de leer, pero quiero que usted haya podido quedar claro con lo que leímos acerca de los sacrificios y del sacrificio de Cristo y de que no podemos nosotros pisotear su sangre. Creo que podamos hacer un entre paréntesis y ver la importancia de lo que es la sangre. En el libro de Génesis capítulo 9, versículo 4, nosotros vemos que Dios le dice a Noé: pero carne con su vida, es decir, con su sangre, no comeréis. Hermano, Dios ya estaba diciéndole incluso a Noé que ellos no podían comer la sangre. Y luego también en el libro de Éxodo explica que en la sangre estaba la vida del hombre, o sea, la sangre importante para Dios, no podían comer ellos sangre. En Levíticos capítulo 3, versículo 27, nosotros también vemos que dice: estatuto perpetuo será por todas vuestras generaciones, donde quiera que habites, ninguna grasa ni ninguna sangre comeréis. Hermano, estos levíticos o estos israelitas no podían comer sangre de ninguna cosa. Bien, Levíticos 17, versículo 10 al versículo 12, también la Biblia dice: si cualquier hombre de la casa de Israel o de los forasteros que residen entre ellos come sangre, yo pondré mi rostro contra esa persona que come sangre. Fíjate lo que está diciendo el Señor, que Él iba a poner su rostro, o sea, Dios iba a encararlo, aquel que comiera sangre, ya sea un extranjero como un israelita. Y lo cortaré de entre su pueblo, iba a ser cortado del pueblo, porque la vida de la carne está en la sangre, y yo lo he dado sobre el altar para hacer expiación por vuestras almas. Hermano, fíjate lo que dice el versículo, que la vida del hombre de alguna forma está en la sangre. Nosotros lo hemos podido comprobar esto hoy en día, que hace mucho tiempo ya, que el hombre no puede vivir sin sangre, y ocurrieron muchas desgracias y muchas pérdidas de personas por prueba y obviamente sacar más sangre de lo que correspondía sacar, y los hombres terminaban muriendo. Y esto nos mostró a nosotros que el hombre no puede vivir sin sangre. Y Dios lo ha dicho en el libro de Levítico, que la vida de la carne está en la sangre. Ahora, fíjate algo importante que dice ahora, que Dios ha dado la sangre de alguna forma para la expiación de vuestras almas. Bueno, la sangre la ocupaban para expiar los pecados. Ahora dice, porque es la sangre por razón de la vida la que hace expiación. Por tanto, dije a los hijos de Israel: ninguna persona entre vosotros comerá sangre, tampoco comerá sangre ningún forastero que reside en vosotros. Entonces vemos que de alguna forma la sangre era algo importante, tiene un valor importante. Ninguna persona puede comer sangre,
Y obviamente, hermano, la sangre iba a ser la que iba a expiar de alguna forma y limpiar nuestras almas. Ahora, hoy en día hay una costumbre de comer prieta, ¿cierto? Y esto es sangre. No se puede comer, hermano, no se puede comer bíblicamente. Y no es algo que solamente vemos en la ley, pues acabamos de leer también antes en el versículo de Génesis, donde aún ni siquiera Dios había traído la ley por medio de Moisés, que Dios le había dicho a Noé que esto era totalmente prohibido. No se puede comer sangre, pues es la vida del hombre, también la vida de los animales. Ahora, fíjate, hermano, entonces que sin sangre no se puede vivir. Es imposible que el hombre pueda vivir sin sangre. De hecho, hay un versículo de alguna forma paralelo o curioso que me llamaba la atención, que en el libro de Hechos, versículo 17-26, dice: y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra. O sea, Dios explica que de una sangre, hermano, Él hizo todos los linajes de los hijos de los hombres para que habiten en la tierra. Finalmente, hermano, Dios de una misma sangre, luego con el tiempo hemos visto, ¿cierto?, que hay diferentes grupos sanguíneos, ¿cierto? Vamos viendo que hay diferentes especies, o sea, el mismo ser humano, pero diferentes razas, ¿cierto? Algunos asiáticos, occidentales, otros orientales. También vemos algunos que son obviamente de un color diferente a otros, pero sin embargo Dios explica que de una misma sangre nos ha hecho a todos los hombres, ¿bien? Entonces sin sangre no se puede vivir, pero sin embargo, hermano, hay algo muy importante, que es sin el derramamiento de sangre o sin una sangre que expíe los pecados, hermano, no podemos tener vida eterna. Ahora, pero sin la sangre de Jesús no hay perdón de pecados. Y es que lo que yo que podamos entender ahora. Sin la sangre de Jesús, hermano, derramada, no hay perdón de pecados. No hay vida eterna. No hay remisión. No hay redención. No hay justificación. No estamos en paz con Dios. No hay esperanza alguna de resurrección. Hermanos, la sangre es tan importante que si Jesús no hubiese derramado la sangre, su sangre en la cruz, entonces no tendríamos ninguna de estas cosas que te acabo de nombrar. No habría perdón de pecados sin la sangre de Jesús derramada. No habría vida eterna. No habría redención, ni justificación, ni reconciliación con Dios. Y no habría una esperanza de resucitar el día postrero. Hebreos 9:22, la Biblia dice claramente: casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. O sea, hermano, vemos en el libro de Hebreos, el capítulo que acabamos de leer completo, la importancia de lo que es los sacrificios y la importancia de lo que era el derramar la sangre como sacrificio. Vemos en la Biblia que Dios prohíbe comer sangre porque tiene un valor o es de importancia. Pero luego vemos que Jesucristo, su sangre derramada en la cruz, es la que nos otorga el perdón de pecados y la vida eterna. Y es por eso, hermano, que yo te decía, más que una Semana Santa es vivir una vida santa. Pero cuando los cristianos no vivimos una vida santa, entonces, ¿qué hacemos? Pisoteamos la sangre de Jesús, aquella sangre que fue derramada por nosotros. Es increíble cómo el mundo está como a la vez cerca, pero a la vez tan lejos de la verdad. Y es por qué digo cerca y a la vez lejos. Porque suben el cerro, porque ven las películas, porque conocen de alguna forma lo que Jesús hizo, lo ven en actuaciones de Hollywood, pero no logran entender realmente el significado de la sangre derramada de Jesús en la cruz. Pero por otro lado, los creyentes lo entendemos a su totalidad.
Pero aún así, hermano, muchas veces con nuestras vidas pisoteamos la sangre de Jesús y no le damos un valor o el valor que realmente debiéramos darle. Ahora, fíjate, hermano, que en el Antiguo Testamento, como vemos, son sombras, ¿bien? Y el cordero que nosotros vemos sacrificado todos los años por el pueblo de Israel era alguna forma, una sombra, era una representación de lo que un día iba a ser nuestro Señor Jesucristo. De hecho, Juan el Bautista dijo: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por eso, hermano, Hebreo dice que todos los años sacrificaban corderos y la sangre de ese cordero los perdonaba temporalmente, momentáneamente. Y todos los años tenían que volver a sacrificar un cordero. Pero cada vez que sacrificaban un cordero, también traía a la memoria los pecados. Mas Cristo fue sacrificado una sola vez y para siempre. Y esa sangre, hermano, derramada, sacrificada una vez, otorga el perdón para siempre. Entonces, hermano, lo que se hacía en el Antiguo Testamento, como comienza relatando el escritor de los Hebreos, es una sombra de lo que un día realmente hizo Jesús. Derramó su sangre. Bien, hermano, fíjate, pero el sacrificio de Jesús, obviamente, Él dio la vida por nosotros. Pero la forma en la que muere Jesús fue de tal manera que también a la vez hizo que Él perdiera toda su sangre. Y esto es algo interesante de notar, porque ¿cómo sacrificaban un cordero? ¿Cómo hacían el sacrificio en la antigüedad de un cordero, un animalito, para expiar los pecados del pueblo? ¿Sabes la forma que mataban a un animal para poder expiar el pecado? Tomaban al animal sobre el altar y obviamente degollaban al animal de tal forma y luego lo dejaban, ¿cierto?, mirando hacia abajo con el cuello cortado, para que el animal pudiera botar toda la sangre y toda la sangre del animal cayera sobre lo que es el altar. Hace un tiempo atrás también fui para un pueblo del interior y justamente me encontré con que estaban matando a un cerdo y también lo degollaron completo y lo tenían ahí, ¿cierto? Y toda la sangre del cerdo caía hacia el piso, ¿cierto? Hacia la tierra, caía toda la sangre. Y estuvieron varios ratos, lo sostuvieron al cerdo hasta que finalmente su sangre cayó. O sea, había una forma también de matar a los animales para sacrificarlos en el Antiguo Testamento. El sacerdote no llegaba y molía a palo al animal, al cordero. El sacerdote no llegaba y le enterraba un cuchillo en cualquier lugar, no. Lo mataban de tal forma que el animalito derramara su sangre sobre el altar. Y esa era sangre la que expiaba, ¿bien? Ahora, cuando nosotros vemos la muerte de Jesús en la cruz, la muerte de Jesús fue llevada de tal manera que Jesucristo también terminó perdiendo casi toda su sangre, como lo hacía un animalito del Antiguo Testamento. Hermano, primero, Jesucristo fue sentenciado a pena de muerte por el Imperio Romano, pero sin embargo nosotros vemos, obviamente, en los relatos bíblicos que su muerte fue de alguna forma, su horas previa a la muerte fue más intensa que los otros personas que también condenaban a pena de muerte en la cruz. Porque lo que hicieron con Jesús ya ellos se ensañaron, ¿cierto? Le dieron de bofetada, lo latigaron y obviamente lo encarnecieron. Y todo esto previo a la crucifixión, Jesucristo había sangrado bastante. Bien, pero es increíble lo que Juan luego relata en el libro de Juan, versículo 19 al 34, que dice: pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Hermano, fíjate algo, que Jesucristo el día anterior había llorado como gotas de sudor que eran sangre. Pero sin embargo ahora ya en el último, ya después que él casi estaba muerto, el soldado atravesó su costado y la Biblia nos enseña que salió agua y sangre. O sea,
prácticamente Jesús ya había estado desangrado. Estaba desangrado, sus manos habían sido traspasadas, sus pies habían sido traspasados, su cabeza había sido de alguna forma perforada con una corona de espina, los golpes en el cuerpo, todo eso hacía que él botara sangre, y que cuando fue traspasado, ¿cierto?, con una lanza, o sea, su cuerpo ya salió agua, o sea, no había sangre. Y la Biblia nos dice, sin remisión de pecado, sin derramamiento de sangre, no hay remisión. O sea, quiero que podamos entender que para que nosotros pudiéramos obtener vida eterna y perdón de pecados, era necesario que Jesucristo derramara toda su sangre, ¿bien? Y obviamente es importante de vez en cuando recordar, no olvidar la razón del por qué somos cristianos, de por qué servimos al Señor, de por qué nos congregamos en una iglesia. Hermano, muchas veces pasa el tiempo y como cristianos a veces nos olvidamos de la razón o del cómo fuimos salvos. Y eso es algo que nunca debiéramos olvidar. O sea, fuimos salvados porque uno derramó su sangre completa por nosotros en aquella cruz. Bien, ahora fíjate algo, hermano, que por Jesús es el único que puede perdonar los pecados y dar vida eterna. Por eso Jesús, hermano, es el único que puede perdonar pecados y otorgarnos la vida eterna, porque Él derramó su sangre por nosotros en la cruz. Bien, o sea, Jesucristo es el único, porque Él derramó su sangre por nosotros. Y aparte, obviamente, la persona de Jesús también es Dios. Pero es interesante ver que Mahoma no derramó sangre por los musulmanes. Tampoco vemos que Buda haya derramado su sangre. Hermano, hoy en día nosotros tenemos personas tan populares como santos, pero nosotros no vemos que San Lorenzo derramó su sangre. Y yo lo digo honestamente, yo no veo a San Lorenzo derramando su sangre. María no derramó su sangre por nosotros. O sea, hay figuras religiosas tan populares en todo el mundo, pero que cuando hablamos acerca de la salvación del hombre, lo que hace salvo al hombre, nosotros no vemos que ninguna figura religiosa haya derramado su sangre. O sea, el único que derramó su sangre en la cruz fue el Señor Jesús. Y la Biblia es clara al enseñarnos que el derramamiento de sangre iba a purificarnos, iba a limpiarnos, iba a otorgarnos la vida eterna. Y es lo que hoy en día mucha gente celebra en Semana Santa. Y están preocupados de otra cosa. No se puede comer carne. ¿Quién dijo eso? Pero no entienden el verdadero significado de lo que Jesús hizo, del momento donde Él derrama su sangre por nosotros. Entonces la sangre de Jesús, hermano, es la verdadera cura contra el verdadero problema que tiene el mundo, que se llama pecado. Hermano, es la sangre de Jesús la verdadera cura para este mundo que está contaminado con el pecado. Hermano, yo le decía el otro día a un joven que cuando uno sale a evangelizar tiene que salir con una convicción real en su vida, que la solución a cualquier problema del ser humano es la sangre de Jesús. El mundo, hermano, tal como está, no necesita más educación. El mundo no necesita más panoramas. El mundo no necesita más profesionales. El mundo necesita la sangre de Jesús derramada en la cruz. Eso es lo que necesita el mundo. Es la solución a todo. No necesitamos otra cosa, hermano, que entender y aceptar la sangre de Jesús. El pecado, hermano, no se borra con las buenas obras. Y esto es un engaño y una mentira que nos han repetido de pequeños. Las buenas obras no borran el pecado, ni las religiones borran el pecado. Los sacramentos tampoco borran el pecado, como lo enseña la Iglesia Católica. Ni una visita a la Meca, como dicen los musulmanes, borra el pecado.
El pecado del hombre solamente puede ser quitado, borrado, limpiado con la sangre de Jesús. Hermano, honestamente, el que rechaza la sangre de Jesús va al infierno toda la eternidad a pagar por sus pecados. El que rechaza la sangre de Jesús va al infierno a pagar sus pecados eternamente. Pero el cristiano que sigue pisoteando la sangre de Jesús todos los días, a pesar de haberla aceptado, hermano, ese hombre no quedará sin castigo. Dios castigará a su hijo que pisotea todos los días la sangre del Señor Jesús. Como creyente, hermano, si hay algo que debemos saber o entender, es que la Biblia dice que fuimos comprados por alto precio. Y menciona de esta forma, alto precio, precio de sangre. Fuimos rescatados por un precio alto que fue la sangre del Señor Jesús. Bien, y hermano, luego la Biblia entonces dice glorificar al Señor. Por eso dice la Biblia que debemos glorificarlo, porque hemos sido rescatados por alto precio, que fue precio de sangre. Bien, hermano, estamos en la hora, pero es importante, entonces, con esta enseñanza, que más que una Semana Santa, usted debe consagrar todos los días de su vida a vivirlo de una manera santa. Y que todos los días usted debiera glorificar a Dios valorizando el sacrificio de Jesús y su sangre derramada por nosotros en la cruz. No sirve de nada recordar una vez al año, una semana, lo que Jesús hizo, cuando todos los días vivo e ignorando el derramamiento de sangre del Señor Jesús. Hermano, nosotros hemos sido, como te vuelvo a decir, lavados, perdonados, hemos sido santificados en su sangre y debemos vivir todos los días de una manera santa para glorificar, para valorar y exaltar aquello que Jesús hizo por nosotros en la cruz. Hermano, fíjate algo, que para derramar la sangre en una cruz era algo totalmente doloroso. Nosotros exponemos que Jesús derramó su sangre, pero no te lo expuso de la siguiente forma, de hacerte notar que una cosa es que alguien derrame la sangre, pero otra cosa es el dolor que se siente cuando la estás derramando. Porque, créeme algo, hermano, la deidad de Jesús no hizo que él no sufriera porque él era hombre. Sufrió todo lo que un hombre sufre. Bien, Jesús no fue a la cruz y le pusieron anestesia. Aunque suene chistoso, no tenía anestesia. O sea, así como grita un animal y le duele cuando le cortan el cuello y derrama su sangre, el sufrimiento en la cruz de Jesús fue algo totalmente terrible, doloroso. Bien, de hecho, una de las películas que me gusta es La Pasión de Cristo. De alguna forma en esta película es fuerte, pero se asemeja a la realidad. Y lo que la gente no entiende, que Jesucristo, lo que pasó en la cruz fue doloroso, terrible. Derramar la sangre en un madero, en la cruz, por nosotros, no fue algo que no doliera, fue algo que dolió, fue algo terrible. Y eso debiera en nosotros quedar grabado, quedar de alguna forma marcados para decir, voy a vivir valorizando el sacrificio de Jesús. Voy a vivir todos los días dándole de alguna forma un valor enorme a la sangre de Jesús, porque fue aquella la que me compró mi alma, fue aquella la que me salvó. ¿O no? Cuando una persona hace algo importante por nosotros le quedamos eternamente agradecidas, ¿cierto? Alguna vez hemos ocupado esta expresión de decir, voy a estar siempre agradecido por ti, por aquello que hiciste por mí. Pero muchas veces no somos así con el Señor. Entendemos que Él murió, derramó su sangre por nosotros, pero a veces no le estamos agradecidos. Y a veces en vez de vivir agradecidos con Él y consagrados, seguimos pecando, seguimos ofendiéndole, seguimos fallando, seguimos pisoteando su sangre. Y justamente es lo que Hebreo nos dice,
¿cuánto más castigo pensáis que va a tener aquel que pisotea la sangre del Hijo de Dios? Nos acercamos entonces, hermano, a esta fecha que el mundo entero celebra. Y esta fecha, hermano, es una oportunidad para predicar, para enseñar, para aclararle a las personas lo que realmente Jesús hizo, porque algo en esta fecha causa, despierta o abre el corazón de las personas hacia la persona de Jesús. Aprovechemos esta fecha de alguna forma de predicar, de enseñar, pero recuerde algo, en esta fecha, recuerde algo, enseñe, predique, que fue la sangre de Jesús en la cruz derramada la que puede otorgarnos perdón de pecado y darnos la vida eterna. Te invito, hermano, que como cristiano podamos orar, pero podamos decir: Señor, perdóname por todas aquellas veces que yo he pisoteado su sangre, que no he valorizado la sangre de Jesús. Ayúdame desde hoy, Señor, todos los días a vivir una vida santa, consagrada, que honre la sangre de Jesús. Vamos a orar. Padre, gracias por su inmenso amor y su misericordia y aquella sangre derramada en la cruz por mí. Señor, que jamás nos desenfoquemos, que jamás saquemos nuestros ojos de usted y que podamos entender cada día y jamás olvidarnos. Hemos sido perdonados, hemos sido lavados por la preciosa sangre de Jesús derramada en la cruz. Si vamos al cielo es porque usted derramó su sangre por nosotros. Oramos, Señor, agradecidos, en el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga. Nos vemos el día domingo. Bendiciones.